Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Como siempre, aquí estamos listos para traeros la última hora, el chismorreo más jugoso y sobre todo, las noticias más emocionantes del mundo del espectáculo turco que sabemos que os encanta. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte que seguro os va a dejar boquiabiertos. Preparad vuestras palomitas, acomodaos en el sofá y preparaos para una buena dosis de salseo, porque hoy vamos a hablar de Serkan y Özge. Sí, habéis oído bien. Después de la gala de anoche donde ambos brillaron con luz propia, algo inesperado sucedió. Y creedme, la palabra inesperado se queda corta. Antes de que nos lancemos de lleno a este bombazo, quiero recordaros lo importante que es para nosotros vuestro apoyo. Si os gusta lo que hacemos aquí, si os mantenemos al día de vuestras parejas favoritas, si os entretenemos con los últimos dramas y romances, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor manera de demostrar que os gusta nuestro trabajo y de no perderos ni una sola noticia. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como sabéis, Serkan y Özge llevan un tiempo siendo el centro de la atención mediática. Su relación, llena de altibajos, rumores de ruptura y reconciliaciones inesperadas, nos ha tenido a todos en vilo. Después de una temporada marcada por la discreción, muchos pensábamos que la llama se había apagado definitivamente. Ambos se habían centrado en sus proyectos individuales, evitando apariciones públicas juntos y alimentando aún más las especulaciones. Se rumoreaba que Serkan estaba inmerso en la producción de una nueva serie dramática, un proyecto ambicioso que lo mantenía completamente ocupado y absorbido. Özge, por su parte, había aceptado un papel protagónico en una película independiente, un proyecto que le permitía explorar facetas de su talento actoral que no había tenido la oportunidad de mostrar antes. Ambos parecían estar en caminos separados, enfocados en sus carreras y distanciados el uno del otro. Pero la gala de anoche lo cambió todo. Los dos asistieron al evento, luciendo radiantes y profesionales. Aunque al principio mantuvieron las distancias, evitando cruzarse en la alfombra roja y durante la primera parte de la ceremonia, se podía sentir una tensión palpable en el ambiente. Todos los presentes y nosotros desde la distancia, estábamos esperando que algo ocurriera. Y vaya si ocurrió. La alfombra roja fue un auténtico desfile de estrellas, pero la ausencia de Serkan y Özge juntos era más que evidente. Los fotógrafos, desesperados por capturar una imagen de ambos, se vieron frustrados ante la meticulosa estrategia de evitación que ambos parecían haber puesto en marcha. Los rumores de una posible ruptura definitiva resonaban con más fuerza que nunca, alimentados por la falta de interacción entre ellos. Durante la gala, Serkan y Özge fueron galardonados por sus respectivos trabajos. Ambos dieron discursos emotivos y agradecidos, pero lo que realmente llamó la atención fue la forma en que se miraron el uno al otro durante esos momentos. Se podía ver en sus ojos una mezcla de admiración, respeto, y algo más. Algo que nos recordaba a los viejos tiempos, cuando su amor era evidente para todos. El discurso de Serkan, especialmente, estuvo cargado de emoción. Aunque no mencionó directamente a Özge, muchos interpretaron sus palabras como una dedicatoria implícita a ella. Habló sobre la importancia del apoyo incondicional, del valor de la perseverancia y de la necesidad de creer en uno mismo, incluso en los momentos más difíciles. Sus palabras resonaron en el público y por supuesto en Özge, quien lo miraba fijamente desde su asiento, con una expresión que parecía una mezcla de orgullo y nostalgia. El discurso de Özge, por su parte, fue más centrado en su trabajo y en su agradecimiento a sus compañeros y al equipo de producción de la película. Sin embargo, al final de su discurso, lanzó una mirada significativa hacia Serkan, acompañada de una sonrisa sutil que no pasó desapercibida para nadie. Después de la ceremonia, la mayoría de los asistentes se dirigieron a la fiesta posterior, un evento exclusivo lleno de celebridades, música y, por supuesto, mucho cotilleo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La fiesta fue un hervidero de conversaciones, risas y música. Las celebridades más importantes del panorama turco se codeaban entre sí, disfrutando de la atmósfera festiva y relajada. Pero por supuesto todas las miradas estaban puestas en Serkan y Özge, quienes, a pesar de sus intentos por pasar desapercibidos, no lograban escapar de la atención mediática. Fuentes cercanas a la pareja, y algunos fotógrafos muy avispados, aseguran que Serkan y Özge fueron vistos hablando animadamente durante la fiesta.
Al principio mantenían una distancia prudente, pero a medida que avanzaba la noche, la conversación se fue haciendo más íntima y cercana. Se les vio riendo juntos, compartiendo confidencias y, en un momento dado, incluso bailando al ritmo de la música. Los fotógrafos, armados con sus teleobjetivos, hicieron todo lo posible por capturar el momento. Las imágenes, aunque borrosas y de baja calidad, revelaban una cercanía innegable entre Serkan y Özge. Se podía ver cómo se reían y se miraban a los ojos, como si estuvieran solos en medio de la multitud. La tensión inicial parecía haberse disipado, dando paso a una atmósfera de complicidad y afecto. Algunos testigos aseguran que Serkan incluso le susurró algo al oído a Özge, provocando una sonrisa en su rostro. Pero lo más sorprendente de todo ocurrió después de la fiesta. Según testigos presenciales, Serkan y Özge abandonaron el lugar juntos en el mismo coche. Sí, habéis oído bien. Juntos. Y no solo eso, sino que se dirigieron a un lugar que nadie esperaba, la antigua casa que compartían al principio de su relación. La noticia de que Serkan y Özge habían abandonado la fiesta juntos en el mismo coche corrió como la pólvora en las redes sociales. Los fans de la pareja, eufóricos ante la posibilidad de una reconciliación, inundaron las redes con mensajes de alegría y esperanza. Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de la noticia, especulando sobre lo que podría haber ocurrido entre ellos durante la fiesta y sobre el significado de su regreso a la antigua casa. La incertidumbre y la expectación eran máximas. ¿Qué estaban tramando Serkan y Özge? ¿Se habían reconciliado en secreto? ¿O se trataba simplemente de una coincidencia? La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando un sinfín de reacciones entre los fans. Algunos están exultantes de alegría, convencidos de que esta es la reconciliación definitiva. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a ver qué ocurre en los próximos días. Y luego están los escépticos, que creen que todo esto es una estrategia publicitaria para relanzar sus carreras. Los foros de fans se llenaron de debates acalorados. Los más optimistas argumentaban que la mirada de Serkan y Özge durante la gala era una prueba irrefutable de que su amor seguía vivo. Los más realistas, por su parte, señalaban que las apariencias engañan y que no se debía sacar conclusiones precipitadas. Y los escépticos, como siempre, desconfiaban de todo y sospechaban que la reaparición de la pareja era una estrategia cuidadosamente planificada para generar interés mediático y aumentar su popularidad. Pero independientemente de lo que pensemos, lo cierto es que la reaparición de Serkan y Özge juntos ha despertado una enorme expectación. Todos queremos saber qué pasó realmente entre ellos durante la fiesta, qué se dijeron en esa conversación íntima y, sobre todo, por qué decidieron regresar a su antigua casa. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué ocurrió dentro de esa casa? ¿Revivieron los recuerdos de su amor? ¿Tuvieron una conversación sincera sobre sus problemas? ¿O simplemente se dejaron llevar por la nostalgia y la pasión? La respuesta, por supuesto, solo la conocen Serkan y Özge. Por supuesto, nosotros estamos investigando a fondo para traeros toda la información de primera mano. Hemos contactado con fuentes cercanas a la pareja, hemos revisado todas las fotos y vídeos disponibles y estamos analizando cada detalle para desentrañar este misterio. Nuestra investigación nos ha llevado a hablar con varios testigos que estuvieron presentes en la fiesta. Algunos de ellos, bajo condición de anonimato, nos han proporcionado detalles jugosos sobre la interacción entre Serkan y Özge. Uno de ellos nos contó que vio a Serkan tomándole la mano a Özge mientras bailaban juntos. Otro nos dijo que escuchó a Özge decirle a Serkan que lo había extrañado mucho. Y un tercero nos aseguró que vio a ambos besándose apasionadamente en un rincón apartado de la fiesta. Estas declaraciones, aunque no confirmadas, alimentan aún más la esperanza de una reconciliación. Mientras tanto, os invito a que compartáis vuestras teorías en los comentarios. ¿Creéis que Serkan y Özge se han reconciliado definitivamente? ¿Pensáis que es solo una amistad? ¿O quizás hay algo más detrás de todo esto? Dejad vuestros comentarios y debatamos juntos sobre este tema tan apasionante. Queremos saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que su amor puede superar los obstáculos del pasado? ¿O pensáis que están destinados a seguir caminos separados? ¿Qué consejo le daríais a Serkan y Özge si tuvierais la oportunidad de hablar con ellos? También me gustaría saber qué os pareció su actuación en la gala. ¿Os gustaron sus looks? ¿Os emocionaron sus discursos?
Compartid vuestras opiniones y hagamos de este espacio un lugar de encuentro para todos los fans de Serkan y Özge. Sus looks en la gala fueron, sin duda, impecables. Serkan lució un elegante traje negro que realzaba su figura y le daba un aire sofisticado. Özge, por su parte, deslumbró con un vestido largo de color rojo pasión que resaltaba su belleza natural y la convertía en el centro de atención. Ambos parecían haber hecho un esfuerzo por lucir lo mejor posible, como si quisieran enviar un mensaje al mundo. Sus discursos, como ya hemos comentado, fueron emotivos y sinceros. Pero lo que realmente llamó la atención fue la forma en que se miraron el uno al otro durante esos momentos. Ahora vamos a analizar algunas de las pistas que hemos encontrado hasta el momento. En primer lugar, la mirada. Como os comentaba antes, la forma en que Serkan y Özge se miraron durante la gala era muy reveladora. Había algo más que simple admiración y respeto. Había una chispa, una conexión que parecía haberse reavivado. Esa mirada, cargada de significado, es la que ha alimentado la esperanza de los fans de la pareja. Muchos creen que en esa mirada se puede leer el deseo de reconciliación, la añoranza del pasado y la promesa de un futuro juntos. En segundo lugar, la conversación. Los testigos aseguran que la conversación entre ellos fue muy animada y íntima. Se les vio riendo y compartiendo confidencias, lo que sugiere que todavía existe una gran confianza y cariño entre ellos. Esa conversación, de la que desgraciadamente no tenemos detalles concretos, podría haber sido clave para el acercamiento entre Serkan y Özge. Quizás fue una oportunidad para hablar de sus problemas, para expresar sus sentimientos y para perdonar los errores del pasado. Y en tercer lugar, el regreso a la antigua casa. Este es, sin duda, el dato más sorprendente y significativo. ¿Por qué decidieron regresar a ese lugar en particular? ¿Qué recuerdos les trae esa casa? ¿Acaso querían revivir los momentos felices que vivieron allí juntos? El regreso a la antigua casa es el elemento más misterioso y controvertido de toda esta historia. Algunos creen que es una señal inequívoca de que la reconciliación es inminente. Otros, sin embargo, señalan que podría ser simplemente una coincidencia o una estrategia para despistar a los medios. Todas estas preguntas nos llevan a pensar que la reconciliación es una posibilidad real. Pero, como os decía antes, prefiero ser cauteloso y esperar a ver qué ocurre en los próximos días. No quiero crear falsas expectativas ni alimentar rumores infundados. Lo que sí puedo aseguraros es que vamos a seguir muy de cerca esta historia y que os mantendremos informados de todas las novedades. Así que no os perdáis nuestros próximos vídeos, porque seguro que tendremos muchas más noticias sobre Serkan y Özge. Y hablando de noticias, también queremos comentar brevemente otros temas relacionados con el mundo del espectáculo turco. Se rumorea que... Pero volviendo a Serkan y Özge, el impacto de su reaparición ha sido tan grande que ha eclipsado cualquier otra noticia. En resumen, hoy hemos hablado de la inesperada reaparición de Serkan y Özge juntos después de la gala de anoche. Hemos analizado las pistas que sugieren una posible reconciliación y hemos compartido vuestras reacciones y teorías. Hemos visto la importancia de la mirada, la conversación y el lugar donde se dirigieron después del evento. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo. Me encanta compartir con vosotros las últimas noticias y rumores del mundo del espectáculo turco, y me siento muy agradecido por vuestro apoyo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. No olvidéis dejar vuestros comentarios sobre Serkan y Özge. ¿Qué os parece toda esta situación? Queremos saber vuestra opinión. Y ahora, para terminar, quiero recordaros lo importante que es vuestro apoyo para nosotros. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.